con el auspicio del Grupo Di Gamma. La propuesta básicamente hace un pequeño análisis de cómo están funcionando las cosas ahora y detecta los, los mecanismos que a mi parecer están generando una serie de trabas en el proceso en el cual los beneficios de las inversiones productivas deberían sentirse en la población en el área de influencia. Entonces, básicamente la propuesta plantea tres cambios, bueno, dos cambios y un relanzamiento de una serie de instrumentos para agilizar la gestión pública en cuanto al uso del canon y así lograr que las poblaciones en el área de influencia sientan un retorno claro y concreto en cuanto a las actividades que se realizan en sus comunidades o en sus municipios. Entonces, básicamente, la propuesta trata de eso. Es un pequeño análisis y unas pequeñas propuestas en tres pasos. Sí, bueno, en cuanto a eso, hay mucha evidencia empírica y mucha evidencia académica. Básicamente en la evidencia empírica es toda persona que está profesionalmente eh, inmersa en este mundo de sacar adelante proyectos de inversión productiva, sabe que hay una serie de dinámicas en estos lugares que, que no pueden ser atendidas por la inversión minera, que le tocan al Estado, o por la inversión, ya sea en el sector que tienen que ser atendidas por el Estado. Entonces, cuando uno, o sea, temas tan básicos como educación, conectividad, esos temas, esa infraestructura, por más que la inversión pueda generar algún mecanismo de obras por impuestos o de responsabilidad social, le toca al Estado gestionarla. Estamos hablando de educación, salud, comunicación, internet, proyectos, inversiones en desarrollo de proyectos sostenibles, capacitaciones. Lo que puede hacer un inversionista es relativamente limitado. Tiene que entrar el Estado. La tragedia que está viendo acá es que el Estado en los últimos 10 años ha generado recursos importantes en base a eso, pero el sistema que tiene el Estado para trasladarlos en obras concretas en la zona de influencia no han demostrado ser muy efectivos. Y eso sí está ampliamente en mucha literatura académica, en los propios índices macroeconómicos, en la distribución de la riqueza, a pesar de que se ha reducido la pobreza, la sensación de el coeficiente de Gini ha aumentado un poco, entonces hay mayor desigualdad. Todo este tema eh, sustenta la percepción que se tiene en estas comunidades sobre que no están sintiendo adecuadamente los supuestos beneficios a nivel macroeconómico que, que el resto del país sí está sintiendo. Sí, mira, la primera se trata de replantear el estudio de impacto ambiental en cuanto a su participación ciudadana. La segunda trata de crear un instrumento, un nuevo instrumento que en el artículo yo lo llamo EDI, Estudio de Desarrollo Integral, pero habría que ver, pues eso es una idea. Pero este estudio tiene que caracterizar las, las necesidades sociales que no necesariamente tienen que ver con la actividad productiva, que es que por el cual se va a plantear una determinada acción en ese territorio, y esto es identificarlas, caracterizarlas y priorizarlas
todo esto en estrecha comunicación con las comunidades campesinas, con los municipios. Y la tercera propuesta, o más bien un relanzamiento, es coger la idea del fondo social, que es este sistema de fideicomisos, como instrumento que asegure el financiamiento de lo que la herramienta de gestión social, o el EDI, como lo llamé, plantee. Pero va un poco más allá. Es el propio fideicomiso, a través de su directorio y sus órganos administrativos, los que gestionan la ejecución y puesta en marcha de estas obras de carácter social, ya sea infraestructura de educación, infraestructura de salud, programas de desarrollo. Entonces, la idea es simplificar el proceso en el cual el retorno a través del canon minero se ejecuta, en vez de pasar por un sistema muy complejo de gestión y de inversión pública. Este se canalizaría a través del fideicomiso. Mira, existen ejemplos en el Perú, ya desde el año 2004, que se hizo el primer fideicomiso importante para el proyecto minero Las Bambas. Ese fideicomiso ya se extinguió, ya no está operativo, o tiene algunos proyectos remanentes, pero ya en el 2008 se reguló la figura del fideicomiso bajo el nombre de Fondo Social. Y básicamente el fondo social es producto de cuando cualquier empresa recibe un derecho, ya sea de uso, una concesión, un alquiler. Parte del monto que le paga al Estado por ese uso se va a este fondo social. El, el fondo social es administrado, en su inicio fue concebido para que sea administrado por representantes de las comunidades, por representantes de la empresa y representantes del Estado. Entonces, es una figura que ya está normada bajo el nombre de fondo social, y básicamente hace que estos fondos sean intangibles, que su único objetivo sea obras de desarrollo social, proyectos de desarrollo social en las comunidades. Y desde el 2008 a la fecha hay aproximadamente, creo que se han gestionado cerca de 2.000 millones de soles bajo esta figura del Fondo Social. Si la memoria no me falla, son como 7 fideicomisos, cada uno para un proyecto respectivo. Tengo entendido que está Magistral, bueno, estuvo Las Bambas, Michiquillay, hay varios, con diversos grados de avance, diversos grados de éxito, que podríamos analizar, pero no se requiere mayor cambio, y tampoco es una figura ajena al marco normativo nacional. A ver, el Fondo Social ha tenido un impacto positivo, definitivamente. Todos los académicos que han revisado su impacto concuerdan que en los proyectos en los cuales estuvo activo y mitigó la conflictividad social, a pesar de que pudieron haber habido conflictos, siempre los canales de diálogo se mantuvieron abiertos, porque había una bolsa de inversión flotando que a todo el mundo le convenía que se ejecute. Pero esto es de mi análisis. El Fondo Social tiene, en su concepción, le faltan dos temas que a mí me parecen críticos. El primero es que es producto de la primera transacción que se hace para el inicio para que el inversionista tenga los derechos o la concesión de cierto bien o actividad o recurso del Estado peruano.
y básicamente es un único pago. Se puede fraccionar a través del tiempo, pero es un único pago en estricta relación con el primer pago por el derecho de uso, por así decirlo. Entonces es un pago finito y es un pago que se termina en muchos casos, inclusive antes que la propia actividad empiece. El- entonces, no acompaña el desarrollo de las actividades durante todo el tiempo de vida del proyecto. Y la segunda crítica, y yo considero que es la más importante, es que el Fondo Social no tiene una hoja de ruta, no tiene ciertos parámetros para ejecutarse. Básicamente la norma que regula el Fondo Social dice, bueno, debe usarse en inversiones sociales y hace una priorización, pero no se, no se amarra con una visión de desarrollo de la región, de la zona de influencia de la actividad a largo plazo, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Es un fondo que sí ayuda en ciertos proyectos puntuales a las comunidades, a los municipios, pero no tiene una claridad, no tiene una visión de futuro este, que yo considero esencial. Por eso en la propuesta, cuando yo menciono relanzar el Fondo Social, eh, hablo de ciertos cambios en él. Primero que el origen del fondo no debería ser, o no solo debería ser la transacción inicial, sino que tiene que comprometer recursos a futuro del canon para que este paquete priorizado de obras tenga largo aliento a través del tiempo y se puedan hacer obras relevantes de conectividad con mercados que pueden estar fuera del área de influencia. Este, Se necesita una visión de integración del territorio. Entonces, por eso, durante el tiempo de vida del proyecto. Por eso es importante el definir bien el origen del fondo. Y el otro tema, regresando, es que esta falta de visión estratégica, lo irónico es que tenemos un Centro Nacional de Planeamiento y Desarrollo Estratégico que agrupa los planes de desarrollo y las visiones de desarrollo de distintos gobiernos locales, regionales, y esto es tinta sobre el papel. Hay muchos planes, muchas visiones, y debería enfocarse el Fondo Social en ese tipo de instrumento para que sea una hoja de ruta para el desarrollo sustentable de estas comunidades en el tiempo. Y una vez que terminen las actividades productivas que dieron origen a este fondo, la población tenga la infraestructura y la capacidad para gestionar su transición de ser de estar muy envuelta en cierta actividad, una vez que esa actividad se termine, a actividades conexas que le permitan desarrollarse o continuar el camino de desarrollo, ya sea en turismo, ya sea en clústeres especializados en dar servicios a ese tipo de actividades. Claro, el artículo la propuesta que planteo ha tenido que ser condensada para poder publicarse y y volverse un tema de conversación, pero es un tema sumamente complejo. El, el primer tema es que, y es la primera propuesta de cambio, es que los estudios de impacto ambiental son la primera aproximación que una comunidad tiene a un proyecto que se va a realizar en la zona. Eso de por sí ya empieza a tergiversar el objetivo del estudio de impacto ambiental. Entonces tienes que el estudio de impacto ambiental termina siendo el canalizador de toda una serie de reclamos, en muchos casos hasta históricos, pasivos sociales de mucho tiempo, se canalizan a través de una herramienta de gestión ambiental
para una determinada actividad productiva. La gente espera que esta herramienta sea la solución para esas, lamentablemente los estudios de impacto ambiental no están concebidos para hacer eso. Entonces eso termina derivando en que, bueno, en que supuestamente los beneficios de esa actividad van a traer los recursos para gestionar este bienestar y atender estas demandas. El otro problema es que el Estado, y esto es un término que se menciona mucho, pero es complicado de entender en su verdadera magnitud, pero al Estado se le acusa de falta de gestión. ¿Qué cosa es falta de gestión? Bueno, cualquier unidad ejecutora de un ministerio, de un gobierno regional, tiene que enfrentar un laberinto de permisos y de autorizaciones y justificaciones y obtención de fondos y validaciones y que el invierte punto P y que la justificación económica y social del proyecto y los permisos de las distintas autoridades. Es un laberinto de trámites burocráticos que ya de por sí para los privados, que supuestamente son más eficientes, es todo un reto. Y para las unidades ejecutoras del Estado lo es más aún, tomando en cuenta que están sujetos a una serie de periodos efímeros, no hay reelección, los gobiernos locales, regionales, terminan a los 3 años, a los 5 años. Entonces, la visión de futuro que uno exige, la vista a 20 años, se licúa. Entonces, en mi opinión, es ahí donde estamos fallando como nación, en cómo plantear esto en un mecanismo que realmente tenga un retorno rápido, concertado, y que, por supuesto, transparente. Entonces, básicamente eso es lo que nos está faltando. Identificar cuáles son los problemas en la gestión en la que se están entrampando todas estas iniciativas. Si uno hace un análisis de las normas, de los permisos, se da cuenta que es un proceso sumamente complejo, sumamente lento y que va a demorar mucho más que los 3 años o los 5 años que tiene un gobierno local o un gobierno regional. Entonces, claro, como una simplificación, yo planteo que sea el fideicomiso y su directorio los responsables de ejecutar esto. Inevitablemente van a tener que pasar por muchos de estos trámites, pero también se podrían evitar otros de ellos. Claro, es muy importante incidir en auditorías constantes a los fondos, en transparencia, en gestión adecuada dentro de la estructura de la gestión del fideicomiso. Pero en esta coyuntura, con la gravedad de los problemas que afrontamos, es un instrumento que tiene beneficios palpables y que en una situación como esta nos ayudaría bastante a acelerar el proceso de diseño, ejecución y puesta en marcha de muchas de estas inversiones y proyectos sociales. Con el auspicio del Grupo Digama.